el canal de tu comunidad. Teleboyacá es más. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Convivencia Ciudadana desde los estudios de Teleboyacá, la mejor televisión del mundo. Estamos saludando también a la gente en Estados Unidos, siempre nos saluda a la gente de Pereira, a la gente de Cali, que también tenemos amigos allá que nos van viendo por Facebook. Y qué decir también de toda la gente linda de Antioquia, Colombia y el mundo. Bueno, amigas y amigos, hoy pues vamos a hablar con nuestra invitada, una invitada de honor, la cual incluso hoy por segunda vez viene a nuestro canal y es una chica que nos va a hacer entrar en conciencia sobre algo que nosotros no teníamos tan previsto, empezando por mí. Pero vamos a darle paso a ella para que nos salude ahí ante las cámaras. Y ella es Luisa Fernanda Giraldo Vargas, ¿cierto? Ingeniera ambiental. Gracias, Luisa, por estar con nosotros. Muchas gracias, Byron, por tu presentación. Nuevamente me siento muy contenta y con gran honor de estar nuevamente en este espacio hablando de temas relacionados con el medio ambiente. Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes que a esta hora se están conectando con nosotros para hablar de un tema que es fundamental, que es el agua, el recurso hídrico, su importancia, su cuidado y los retos actuales que tenemos a nivel Colombia para la disponibilidad de ese recurso, no solamente en el presente, sino para las futuras generaciones. No, excelente, excelente. Y yo quiero hacer un paréntesis porque yo me mando, digo en los medios de comunicación hace 30 años, Ujú. y es que me hace sentir muy contento, Luisa, porque con estas reflexiones, lo voy a llamar yo así, yo soy uno de los que empezaba a tomar conciencia, de decir, Dios mío, no teníamos presente esto sobre el agua. ¿Qué va a pasar con el agua? ¿Cómo la hemos desperdiciado? Que incluso con todo el respeto que se merecen las motocicletas, los vehículos, los carros, es con pura agua limpia, con pura agua, pues con pura agua de la que tenemos en casa, ¿cierto? Y es gente botando en una manguera y todo eso. Que una cuestión es lavar su vehículo y todo, pero tener conciencia sobre esa situación, ¿no, Luisa? Sí, sí, así es. Yo creo que todo comienza desde cambios, creencias, cambios culturales, hábitos desde nuestros hogares, porque realmente de nada sirve ofrecer mucha educación cuando no hay como Sí. pequeños cambios desde nosotros. Bueno, el agua se agota. Un llamado urgente para despertar conciencia. Así es. Ahí están las cámaras para que usted nos diga por qué este título tan bonito, tan bueno, tan delicado. Porque, Byron, muy importante. Tenemos que tener claro que uno de los mitos que tenemos como buen colombiano es el tema de que el recurso hídrico, de que el agua es un recurso finito, es un recurso infinito más bien. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que el 70% de la superficie de la Tierra es agua. Más o menos el 97% es agua salada. Y el 3% es agua dulce, pero en diferentes estados. Nosotros tenemos agua en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso.
Alrededor de eso, de ese volumen de agua dulce relacionado a ese 3%, el 69% se encuentra en un estado eh, eh, sólido, que es, por ejemplo, los polos. Eh, Tenemos otra parte que es el estado líquido, que se encuentra, por ejemplo, en los acuíferos, que más o menos es un 30%, y solamente aproximadamente el 1% de todo el agua que tenemos en el planeta es para consumo humano o para las actividades que nosotros desarrollamos en la vida diaria. Bendito sea Dios. Exacto. Bueno, Luisa, aquí sí quiero recordarle, porque usted va a seguir siendo el año entrante también con nosotros. Ya Felipe y yo hablamos ahora con usted para que siga visitándonos muy frecuentemente. Claro que sí. La pregunta es porque se la voy a volver a hacer y es ¿por qué ingeniera ambiental? Es que a mí me gusta mucho que la gente me dice, buena esa pregunta que le haces a todos los invitados, porque uno toma una decisión de un momento a otro, pero en usted se le nota que esta profesión y lo que se dedicó a estudiar lo tiene en el alma. Claro que sí, Byron. Yo le contaba la vez pasada, Sí. cuando escogí mi carrera, realmente era por el tema de las fuentes hídricas. ¿Y qué estado están las fuentes hídricas hoy en día? Te voy a contar algo. ¿Tú sabes cuántas fuentes hídricas desembocan en el río Medellín o en el río Burrá? No, contanos. A lo largo de los 10 municipios desembocan 254 quebradas, de las cuales todas tienen algún grado de contaminación. Sí, Ahí fue cuando yo empecé a entender que yo quería estar en ese mundo. Yo quería ser una de esas salvavidas que a partir de la ciencia pudiéramos brindar una solución ambiental y socialmente. Y ahí fue cuando yo decidí empezar mi carrera como profesional ambiental y más que una carrera, para mí es una pasión. Y no hay pasión si no se logra transmitir, por ejemplo, en este caso con los televidentes. bueno, entonces, amigas y amigos, estamos hablando sobre esta situación. Incluso sería muy bueno, antes de continuar con las preguntas, Sí. viste lo que sucedió hace poco, es que es de la vida real. La escasez que avisaron, en EPM, en el caso de nosotros aquí en Medellín, en el área metropolitana, que iban a suspender el servicio porque tenían que hacer unos arreglos y todo eso, y eso se sentía un caos, un caos. Yo creo que, como tú dices, y lo que has aprendido, como esas ciertas reflexiones, hace más o menos un mes en la zona norte nos avisaron y nos prepararon que iba a haber un tema de un mantenimiento de los tanques de almacenamiento. Sin embargo, muchas de las personas que habitamos el norte, yo también soy residente del norte, empezamos en un colapso de decir, ¿qué pasa si no tengo agua? Entonces, muchos de ustedes, yo sé que se sintieron identificados porque empezaron a comprar canecas. Sí, Empezamos a empezar a depender de una economía que era llenarnos de canecas y si el agua no vuelve rápido y qué va a pasar en mi casa entonces con el baño, mi ropa, los quehaceres, la comida, el agua recogida no es que sea tan buena, los mitos de que entonces el agua del carro tanque no es tan limpia y tan potable como la que llega sí. a los grifos. Entonces empezamos a notar que nosotros sí dependemos del agua potable. Nosotros dependemos 100%, es que el agua es el recurso vital para nosotros, los seres humanos, para nuestras actividades diarias y para todos los animales y la vida en el planeta. Entonces solamente somos conscientes, pero en el momento en que nos la quitan, si el agua sigue llegando al grifo, sigue como si Sí. nada, sigue siendo un paisaje. Lastimosamente, el recurso es indispensable, pero actualmente los habitantes a nivel Colombia y a nivel internacional se hace o lo aprovechan es simplemente para el tema del paisaje. Bueno, ¿qué significa que el agua sea un recurso finito si en el planeta hay tanto? Sí, ¿Qué así es. significa, ¿Qué, mejor dicho, la sacó qué usted del sí, estadio con este exacto, cuestionario? exacto. ¿Qué significa? Simplemente, primero, el agua es limitada. Si nosotros seguimos creciendo como estamos con una conurbación, por ejemplo, los asentamientos ilegales que nosotros tenemos acá en el valle, empezando pues para que todos empezamos a entender cuál es la situación, si seguimos ocupando
las zonas de retiro de las fuentes hídricas, si seguimos generando vertimientos directos a las fuentes hídricas de aguas domésticas y aguas industriales, ¿qué va a suceder? Se nos va a acabar el agua, o sea, va a ser un recurso limitado. ¿Y cómo lo vamos a ver reflejado? Por ejemplo, pico y placa del agua, la semana Sí. pico y placa del agua. Por ejemplo, nosotros actualmente somos muy dependientes de la empresa pública, ya que se hace el tratamiento del agua que normalmente nosotros tenemos almacenada. ¿Dónde las tenemos almacenadas? Normalmente en, en, ay, se me fue. Bueno, pero Normal, sí, sí. entonces, a ver, yo aparte de eso quiero preguntarte, ¿qué tan contaminados están los ríos, están las fuentes de agua que tenemos en estos momentos? Todas las fuentes hídricas presentan sí o sí un grado de contaminación. Algunas presentan contaminación leve, otras presentan una contaminación moderada y otras presentan una contaminación severa. Sí, Lastimosamente es verdad. Pero los datos a nivel nacional nos dicen, entre el Departamento de Planeación a nivel nacional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Nacional Hidrológico, Meteorológico y de Estudios Ambientales IDEAN, nos dicen que más del 50% de las aguas que están llegando a los ríos no cuentan con tratamiento previo, que es lo más preocupante. Porque si entonces no está llegando con tratamiento, quiere decir que las fuentes hídricas, las quebradas, los ríos, están contaminados. Otro de los temas que también es preocupante, por ejemplo, es el tema del manejo de los agroquímicos en la agricultura. Es uno de los temas que nos preocupan actualmente porque si bien muchas de las fuentes hídricas no cuentan con vegetación que permita amortiguar que estos contaminantes lleguen directamente a las fuentes hídricas. mejor dicho. Entonces, a ver, por ahora vamos dándole un consejito a la humanidad. Sí. Vamos dándole un consejito, vamos hablando ese excelente conocimiento que tienes acerca del tema, pero consejitos, dos consejitos. Entonces, primero, seamos conscientes a la hora de abrir la llave, por ejemplo, en los hogares. Lo que tú me mencionabas ahorita, Byron, y es el tema, por ejemplo, cuando lavamos el vehículo Sí, o cuando pagamos porque alguien nos lave, que utilizamos hidro o en muchos momentos utilizamos la manguera. Pues, ¿qué tal si en vez, si el vehículo no está muy sucio, cambiémoslo, por ejemplo, por un balde? Salgamos con el balde, le pasamos un trapo, volvemos y llenamos ese balde y le pasamos, por ejemplo. Otra, otra de las medidas es, ¿por qué no, si está lloviendo, por qué no empezamos entonces a recoger el agua lluvia en baldes y esa agua nos puede servir, por ejemplo, para vaciar el sanitario? sí. Más o menos, ¿qué porcentaje de agua en el planeta tenemos realmente para consumo? Menos del 1%. Menos del 1%. Menos del 1%. Acuérdate que yo te decía hace unos minutos que el 3% es agua dulce, pero unos están en los polos, otros están en el subsuelo. Y la otra es lo que yo te digo, que es el 1%, que es el agua superficial y que tenemos en los embalses para el consumo humano. Que eso es lo que es realmente preocupante. No porque el agua esté llegando a nuestras casas y podamos abrir la llave, quiere decir que nosotros tengamos recursos infinitos. No porque Colombia y estemos ubicados en el Ecuador y ser ricos en recursos naturales, quiere decir que nosotros vivimos con recursos ilimitados. No es así. Si nosotros no somos conscientes, a medida que nuestras actividades siguen desarrollándose, a medida que el crecimiento poblacional sigue disparado, pues en algún momento no va a alcanzar y eso va a generar ciertas problemáticas, ciertos conflictos de convivencia ciudadana en torno al agua. Y que también hay que tener muy presente que en Colombia y en el mundo, pues, pero vamos a hablar solamente por Colombia, no faltará quien diga, no, pues que yo ya ver que eso no existo. Con esa Así es. irresponsabilidad, ¿cierto? Así es. Sí, sí, así es.
decirle que cómo se siente, vamos a hacer una pausa aquí en estos momentos, cómo se siente usted aquí en Teleboyacá. No, maravilloso. Muchas gracias a Felipe, el director, nuevamente por invitarme a este espacio. No le No, vamos a me decir siento de muy... quién es hincha él. No, no, dejémoslo así, dejémoslo así. Démoslo así. Luisa, entonces también con ese pergamino que manejas acerca de esta responsabilidad y toda esta situación, ¿en tu casa también todos son disciplinados para eso? ¿O les No, echas cantaleta? Dios mío, en mi casa, no, yo soy la cantaletosa realmente. Yo creo que cuando uno entra en una conciencia, intenta que las demás personas también entren en esa conciencia. Y lastimosamente, esto es importante decirlo, y es que todas las personas hacemos uso del agua de una manera emocional y no racional. Eso. Entonces eso es importante que los televidentes lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque aún así nos puede generar muchas emociones, pero ojo, siempre tenemos que tener responsabilidad. Esto es de corresponsabilidad de todos los habitantes que estamos aquí en esta región, que estamos a nivel Colombia y que sabemos que los recursos son finitos. Mejor dicho. No, de verdad que sí queda uno, aprende uno mucho. Y es tomar conciencia. Bueno, amigas y amigos, vamos entonces a unos mensajes institucionales y ya regresamos en Convivencia Ciudadana. Sígale por ahí con 1000 pesitos, hermosa y bella dama, pero es por 2000. Aproveche la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves. El canal de tu comunidad, Teleboyacá es más. Robar señal de cable tiene consecuencias. Muchas veces somos el comienzo y muchas otras el final, pero siempre somos la conexión. En Terminales Medellín hemos trazado el camino a más de 176 destinos. Al año conectamos más de 21 millones de personas. Sus sueños viajan con nosotros para convertirse en realidad. ¿Quieres comenzar una nueva historia? Ingresa a www.terminalesmedellin.com. Bueno, amigas, amigos, estamos en Convivencia Ciudadana, estamos con nuestra gran ingeniera ambiental. Ella es Luisa Fernanda Giraldo Vargas. Así es, Así es. así es. Bueno, vamos a seguir conversando porque me encantan las entrevistas que sean dinámicas. Ok. Bueno, otra cuestión que se ha escuchado toda la vida es que al menos ya está lloviendo. Entonces, ya no nos van a causar ningún perjuicio si nos suspenden el servicio de acueducto, que llueva bastante porque necesitamos mucha agua. Si es así, cuando la mayoría decimos, no, al menos ya no está dando tanto calor, sino que el agua es el que nos puede sacar de ahí de ese embrollo, del agua que cae. Sí. Si es así. Bueno, es importante que nuestros televidentes, Byron, conozcan que el proceso del ciclo hidrológico del agua, por ejemplo, cómo se da todo ese principio natural
del agua. O sea, empezamos con una evaporación, que es ese proceso del agua líquida a vapor, luego se forman las nubes, que es la densificación, luego pasa la precipitación, Sí, se llenan los poros del suelo, se infiltran, lo que no alcanza porque el suelo se satura, luego pasa por un tema de escorrentía y llegan a formarse nuestras fuentes hídricas, nuestra agua superficial. El hecho de que llueva mucho hace que nosotros tengamos una tranquilidad. ¿Qué es lo que sucede? El agua cuando llueve simplemente nos sirve para almacenarlas, recogerla y luego poder utilizarla. Pero es que si no la utilizamos con un previo tratamiento, eso nos puede generar un problema mayor, por un sí. problema de salubridad. Ah, Entonces, claro. entonces, si llueve, gracias a Dios tenemos disponibilidad de agua. Entonces estamos garantizando cantidad y disponibilidad, pero no estamos garantizando calidad del agua. Entonces, cuando llueve, los embalses que surten previamente el tratamiento preliminar, los tratamientos primarios y secundarios, ahí sí el agua es potable para nosotros. Pero si esa agua no tiene tratamientos, eso viene con microorganismos, vienen con material particulado, viene con gases, porque los gases que están suspendidos en el aire se quedan atrapados en el agua. Entonces eso no garantiza que las condiciones de esa agua que viene de la lluvia sí sean aptas para el consumo humano. Muy bien. ¿Cuáles son las principales amenazas que enfrenta el recurso hídrico? Sí. ¿Cuáles son Esas amenazas, bueno, la principal, el tema de vertimientos. Los vertimientos no controlados, los vertimientos domésticos, los vertimientos industriales, los vertimientos por agroquímicos, la parte agropecuaria. Lo segundo también, la segunda amenaza que nos vemos afectados es por el cambio climático, los patrones de precipitación, las lluvias intensas, los cambios y variaciones en la temperatura, las sequías, ya son más prolongadas las sequías. Es que la preocupación más grande, Byron, es que nosotros estamos ubicados y somos reconocidos como un país rico en recursos y rico en agua, pero entonces, ¿por qué hay regiones que no tienen acceso al agua potable? Es que nosotros tenemos una realidad a nivel Colombia, hay departamentos, hay municipios, la zona norte, La Guajira, el Chocó, parte del Amazonas, Baupés, muchas partes que no tienen acceso y es que también tratar el agua es costoso y Claro. realmente los municipios no tienen presupuesto para poder destinar estos recursos a construir infraestructura de tratamiento. ¿De qué manera está, a ver, digamos acá, de qué manera el cambio climático está afectando la disponibilidad de agua? Precisamente. Recordemos que el cambio climático son esas variaciones que se tienen en torno de la temperatura, los cambios de lluvias intensas y de las sequías prolongadas. Anteriormente nosotros sabíamos que teníamos dos periodos, por ejemplo, acá en el Valle, ¿verdad? Sí, Que nosotros decíamos dos temporadas de lluvia, marzo y septiembre. Ahora esos patrones han ido cambiando. Por eso la preocupación es, primero, las inundaciones. La mayoría de municipios a nivel Colombia no están preparados para esos periodos de retorno donde las fuentes hídricas tienen su crecimiento y se presentan las inundaciones. Lo segundo, cuando se presentan el lado contrario, que es la sequía, y no tenemos para abastecer, entonces empezamos a sufrir, ¿qué? Escasez de agua, que es lo preocupante. Entonces, realmente el término de cambio climático aún se utiliza como de moda. Es que vivimos con cambio climático, pero realmente el reconocimiento de qué es el cambio climático se ve reflejado en esas variaciones, en la lluvia, en el calor y en las precipitaciones. así es. Bueno, vamos a ir saludando entonces a Marinela Ríos. Felicidades, Luisa Fernanda Giraldo Vargas. Oiga, es de una vez, es con nombre completo. Saludos desde San Rafael. También un saludito le envío yo a la gente de San Rafael. He estado allá y he sido un hombre seguidor del Arcángel San Rafael, precisamente. Así Y he es, estado en el entonces, parque, en muchas partes, y allá hay todo.
¿Tienes familia allá? Sí, sí. Gracias a Dios, la mayoría de parte de mi familia vive en San Rafael, uno de los municipios ricos Sí. en agua, y la verdad se está haciendo aprovechamiento a partir de hidroeléctricas como uno de las posibilidades de la economía, aparte del turismo. Invitadísimos a todos los televidentes que a esta hora se conectan y que nos están viendo a que vayan y conozcan San Rafael porque es rico en el recurso hídrico. Así es. También nos saluda Mario Ortiz. Buenas tardes, Byron Mejía Cardona y Luisa Fernanda Giraldo, ambientalista. Me comunico con ustedes desde Belén. Gran tema. Nos compete a todos, dicen, y Dios los bendiga. Muchas gracias, Mario. Te mandamos un saludo Mari. Mari, qué pena. Mari, un saludo muy especial. Nos puedes dejar un mensaje Sí. de lo que tú piensas sobre el agua, de qué mitos conoces acerca de lo que estamos hablando como recurso finito, infinito. Por ejemplo, otro de los mitos que hablamos, Byron, sabe hervir el agua, porque hervir el agua, Eso. esto me parece algo como que genera una discusión con mi abuelita, por ejemplo. Sí. Sí. Bueno, hablemos Sí. de, y la sacó del estadio ahí, hablemos de hervir el agua. Que es que hay que hervir el agua, que eso sí hay que hacerlo. Pues se supone que cuando nosotros presentamos unas condiciones de temperatura alta, eliminamos los microorganismos. Entonces lo que usted está haciendo es tomarse los microorganismos, pero muertos. Pero resulta que esas condiciones de temperatura no están eliminando si, por ejemplo, el agua tiene metales pesados o si tiene compuestos químicos. La temperatura no elimina como tal esas sustancias. Entonces, si el agua está comprobado que solamente tiene microorganismos, como les digo, se lo están tomando en estado, pues, ya muertos, pero si no, si tienen de pronto antecedentes de que hay presencia, por ejemplo, de actividad de minería u otra actividad presente que pueda estar teniendo influencia en esa fuente hídrica, pues puede tener metales pesados. Bueno, incluso ahora vamos a hablar también las propuestas y lo que ves a futuro con la bendición de Dios, porque ya me estoy imaginando hasta las autoridades penalizando, porque infortunadamente, pues yo vivo muy contento y soy colombiano, pero aquí tiene que ver con la correa en la mano. Entonces, yo considero de que y ahorita quiero que nos hable sobre eso, hacia dónde vamos para poder que la gente tomemos conciencia. Es conciencia, nosotros tenemos que pegar una pela para poder decir vamos a obedecer. ¿Qué se puede ir dando a unos 2 tips como para salvarnos en esta situación? Bueno, Byron, yo creo que es fundamental 3 ejes transversales. Primero, el tema de la educación. Si nosotros no tenemos una educación, pero no una educación que sea desde los hogares o de las clases o de un lugar cerrado, sino que sea educación más de ir a conocer, entender en campo, conocer cuáles son las fuentes hídricas, en qué estado están las fuentes hídricas. Ese creo que es fundamental. La educación siempre tiene que ser pionero Sí. en estos temas de conciencia. La segunda, considero que el comportamiento. Si no hay comportamiento de los ciudadanos, pues no hay convivencia ciudadana. Así es de sencillo. Entonces, sí, las infracciones, lastimosamente, la cultura, y yo siempre lo relaciono con la cultura metro, porque si bien para poder llegar a lo que hablamos hoy como cultura metro, tuvimos que tener un policía al lado Sí. para que nos restringieran, nos dijeran, no, es que las cosas no son así. Y así fue como generamos hábitos. Entonces, de los hábitos generamos creencias, y esas creencias es lo que hace que hoy tengamos esa cultura. Entonces, Así es. eso es lo que lleva a generar comportamientos. Y lo tercero, la gobernanza. Porque si nosotros no creemos en nuestros gobernantes y las políticas que de esos gobiernos están quedando, pues fácilmente tampoco vamos a llegar a nada. O sea, las comunidades, si lo hacen solos, se tienen ideas, pero si se relacionan con el Estado, con la gobernanza, se puede llegar más. Es más, Byron, no sé si tú conoces cuáles son las plantas de tratamiento de aguas residuales que nosotros tenemos a nivel Valle de la Aburrá. Pues yo estuve en uno que en Pras Públicas de Medellín, pues no sé si es de esos, Ajá. porque hemos tenido la oportunidad de visitarlos por ahí por Barbosa hacia abajo.
Sí, Sí, eso tiene, no, eso de es Porce. de Porce por allá. Ok. Sí, Bueno, pues acá les cuento que nosotros aquí en el área metropolitana contamos con 2 plantas de tratamiento de aguas sí. residuales. Una que está ubicada en San Fernando, que es la que queda junto a la estación Ayurá, en el municipio de Itagüí, y otra la que tenemos en el municipio de Bello, Petar Aguas Claras. Ajá. Esas son las plantas que nosotros actualmente tenemos para el tratamiento de aguas residuales Esa es sobre la autopista, sobre la yendo de autopista. aquí para allá. Pero eso ha generado también unos desafíos, porque los municipios no desean tener este tipo de plantas dentro de sus territorios. Precisamente, tratar agua contaminada genera olores ofensivos, Ah, genera sí. microorganismos y eso hace que afecte la convivencia ciudadana. Entonces, ¿cómo queremos limpiar el agua si no tenemos como la infraestructura para eso? Incluso, ya que vamos a unos mensajes institucionales, incluso muchas gracias de verdad, mucho aprendizaje. Y eso me hace tomar más conciencia. Eso que usted dice, los olores, Sí. incluso se había llevado una demanda, porque conozco las dos compañeras abogadas muy amigas mías y ellas representaron el sector de allá. Mejor dicho, a usted le toca decir en este momento, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Mejor dicho. Sígame por ahí con 1.000 pesitos, hermosa y bella dama, pero es por 2.000. Aprovecha la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves. El canal de tu comunidad, Teleboyacá es más. Robar señal de cable tiene consecuencias. Bueno, estamos aquí en directo en Teleboyacá con Luisa Fernanda Giraldo Vargas. ¿A Así quién es. quiere saludar usted, Luisa? No, quiero darle un saludo muy especial a todas las personas que se ha quedado todo este tiempo, lo que llevamos del programa, porque siento que son personas que quieren despertar conciencia. Estoy segura que todos los temas que estamos abordando aquí inmediatamente lo dan y lo buscan en internet, ve qué serán estas plantas o cómo puedo hacer o qué hábitos puedo adquirir para tener unos mejores hábitos desde mi hogar, cómo le puedo enseñar a mi familia. Entonces siento que el saludo va para todas las personas que hasta ahora nos están viendo y que están interiorizando estos mensajes que les estamos compartiendo hoy. Y que aparte de todo, aparte, después de las 6 de la tarde, con la bendición de Dios, la gente puede entrar y vernos y vernos nosotros mismos y todo este Repetirlo. aprendizaje. Bueno, tengo una pregunta acá, me llama mucho la atención. A veces pensamos que solo la industria gasta agua en exceso, ¿cierto? Sí. Entonces, pero casi siempre hemos dicho que es la industria. Ujú. ¿Qué nos tienes que decir acerca de esta situación, sobre el hogar, sobre los hogares y todo? Y si habrá mucha diferencia entre la industria y los hogares. Claro que sí. Perdón, porque voy a hacer un énfasis en lo siguiente.
Yo voy por las calles y veo botar agua, agua y agua y agua y agua y vuelvo a lo mismo. Lavando los carros, lavando una cuestión. No. ¿Cuál es la conciencia que se obtiene en estos momentos? O porque no es solamente las industrias. Claro. Ok. Bueno, hay que tener claro cuáles son las industrias que a nivel nacional e internacional gastan más agua para poder hacer como Sí. una comparación. La primera, para la extracción de petróleo se necesita mucha agua y refinería necesita mucha agua. La segunda, la textil. La industria textil es una de las más contaminantes a nivel mundial. El fast fashion necesita para un pantalón, por ejemplo, 200 litros de agua solamente para Sí. teñirlo. Imagínate. La tercera, el tema de logística a nivel internacional. Se nos ha disparado el crecimiento de las compras, por ejemplo, por Internet, que eso ha afectado también y que impacta porque si bien todas las industrias necesitan sí o sí del agua, pero unas generan más cantidad. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros evaluamos estas condiciones con una persona que está generando un vertimiento o está lavando su carro en la calle, no es significativo, pero es significativo cuando sumamos un montón de personas haciendo la misma actividad todo el tiempo. Ahí es cuando sí podemos comparar y hacer los ejemplos. Entonces, toda la cantidad de personas que nosotros tenemos en el mundo lavando sus carros, ahí sí estamos generando el impacto. Entonces, cuando nosotros hacemos las comparaciones con las industrias, lo tenemos que hacer a nivel comunidad y no solamente un solo individuo, porque si es un solo individuo, no va a ser representativo. Bueno, incluso hay estudios que hayan hecho, hay gente que se demora mucho en el baño. Mejor dicho, y bote agua, y bote agua, y bote agua. Recomendaciones, por ejemplo, vamos a entrarnos a los hogares de cada persona, de cada familia. Sí me gustaría esas recomendaciones. Y los mitos que no pueden faltar. Y los mitos, claro que sí. Bueno, la primera, en vez de bañarnos, tomar duchas. Yo creo que ese es uno de los retos más grandes y lo puedo decir yo, porque puedo ser muy ambientalista, puedo ser muy profesional, pero me gustan los baños largos. Me gusta el baño de 20 minutos, por ejemplo. ¿Sí? Sí, señor, acá lo tengo que confesar. ¿Cómo así? Uno de los desafíos más grandes que tengo es no reducirlo a 3 minutos, porque realmente digo, no, así no voy a crear como ese hábito. Más fácil, entonces de los 20 minutos pasé ya 15 minutos, ya voy en 12 minutos. Entonces se trata de coger hábitos, pero graduales, porque pues, todos los libros que ustedes pueden leer de hábitos atómicos, por ejemplo, crear hábitos, dicen que uno no puede generar hábitos inmediatos, sino paulatinamente. Paulatinamente. Entonces, muy importante. Lo segundo, el tema del agua que gastamos en el inodoro. Eso es otro tema. Esa agua lo podríamos utilizar entonces, como está lloviendo, en este momento acá Sí. en el distrito de Medellín está lloviendo, podemos utilizar los baldes y vaciar con el balde. O si, por ejemplo, no contaminamos como tal el agua del baño, pues no bajar la palanca, porque es que si bien esos litros de agua se están perdiendo. Otra de las tecnologías que había a nivel internacional era conectar la tubería del agua del lavamanos y directamente al sanitario y generar, o sea, esa agua poderla reutilizar para vaciar el baño. Vea. Entonces, seguimos preguntando, vamos a hacer una cuestión, Luisa, y es que debido a esas recomendaciones que estás haciendo, yo creo, y no es el pesimismo, sino la realidad, que van a tener que fortalecer estas normas, el Estado, porque infortunadamente si no nos pegan una pela, no hacemos caso. Claro. Porque ve uno la manera de botar y botar agua y de derrochar es que llamamos nosotros los antioqueños. De derrochar. Simplemente seguimos pensando que como nos llega el agua, podemos bañarnos con agua. Ah, bueno, eso es otro tema, el tema del agua caliente. Nosotros Sí. tener ducha en los hogares hace que nosotros generemos aún más gasto de agua. El tiempo que nosotros nos quedamos ahí debajo de la ducha y vemos como, ay, qué relajación, realmente se está botando demasiada agua. Y muchos de los hogares que tenemos aquí en
del Valle, para que nos sentamos reconocido, muchas no tienen ni siquiera colectores de alcantarillado, sino que eso va directamente a una quebrada, que es lo más triste. Entonces, nos dedicamos a sacar políticas de protección de fuentes hídricas. Ay, no, es que necesitamos reforestar, es que necesitamos establecer parques lineales, pero ¿qué pasa con la calidad del agua? O sea, entonces usted va y mira, ay, se protegió esa fuente hídrica, pero la calidad de ese recurso aún sigue siendo un desafío. Bueno, si le preguntara de 1 a 10, ¿cuánto nos pondría a los colombianos en cuanto a esa conciencia que tenemos en el Ajá. momento sobre el respeto y el cuidado del agua? No, todavía estamos bajitos, más o menos en un 3, pero tengo toda la esperanza y siento que con los hábitos y con las creencias que el día de hoy, yo sé que más de uno va a empezar a cambiar como esos hábitos, entonces yo sé que vamos a subir tan siquiera a un 5 o un 6. Muy bien, entonces estamos con Luisa Fernanda. Luisa Fernanda, es decirnos aquí en Teleboyacá, porque lo bueno es que esto queda grabado, voy a tomar más conciencia, vamos a hacer, porque a mí me pareció un caos la más reciente suspensión de acueducto, pero era porque estaban haciendo unos trabajos. Tenemos en Medellín buen agua, Sí, tenemos una empresa que sea como sea, es muy eficiente. sí, sí, o sea, realmente la empresa que se encarga de prestarnos el servicio de acueducto y alcantarillado hasta el día de hoy y con los trabajos que realizan intentan garantizar la disponibilidad del recurso a unos 50 años, que eso es lo que principalmente se necesita. Lo que pasa es que, vuelvo y les digo, el cambio climático, las actividades que nosotros desarrollamos, nuestras actividades económicas están generando ese impacto y ese cambio climático y ese calentamiento global va a generar que muchas veces esos centros de almacenamiento que son los embalses se puedan ver en estrés hídrico. Entonces, la tarea no solamente es yo cierro la llave y ya, como un mito que tenemos, es que yo Sí. cierro la llave y ya con eso cumplo. No, esto va más allá. Es empezar a decir, venga, mi casa, ¿dónde está ubicada? Mi casa está junto a una fuente hídrica, ¿sí? ¿Y a cuánto? Pues por normativa nosotros debemos respetar 30 metros de distancia de una fuente hídrica. Mi casa, estos vertimientos, el agua que está saliendo, por ejemplo, del baño, ¿para dónde se está yendo? Empezarnos a hacer esas preguntas y empezar a indagar. Es que mi casa tiene solamente una tubería y resulta que la quebrada está a 500 metros, entonces está llegando directamente a la fuente hídrica. ¿O qué pasa? Nosotros somos muy dependientes del agua de la montaña. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con el suelo rural en este momento? Se están desarrollando parcelaciones, las actividades económicas se están cambiando, ya las poblaciones no se están dedicando a la agricultura, sino que se está dedicando a otro tipo de actividades de turismo, de parcelaciones. ¿De dónde está viniendo el agua? Por ejemplo, si el agua de nacimiento comienza desde la parte alta de una cuenca y ya en la mitad y en la parte baja está contaminada, entonces, ¿a dónde vamos a ir a buscar el agua limpia? A la parte alta de la cuenca. Entonces, esa fuente hídrica no va a tener tiempo de regenerarse. Es como, Byron, si yo te dijera, una fuente hídrica todo el tiempo, las fuentes hídricas tienen la capacidad de depurarse, pero si todo el tiempo tú le estás agregando una carga contaminante todo el tiempo, ¿en qué momento se va a limpiar Sí. o reciclar su agua y hacer el proceso? No va a tener cuándo. Es como si a ti te pusieran un peso todo el tiempo en la espalda. Tú no vas a volver a tener la postura recta porque no vas a tener el tiempo o se va a demorar muchos años en poder regenerarse esa fuente hídrica. Bueno, así es, Luisa Fernanda. Cada vez que venís nos enseñas más y más y más cosas. Así sos de drástica en la casa, si ves la cuestión. No, yo soy muy cansona con todo. Mi familia, mi pareja, todos saben que yo soy como muy estricta con las cosas. Intento que lo aprendan, pero sí es complejo en mi casa. Ustedes se alcanzan a imaginar el resto del mundo para que entiendan estos temas y lo que yo digo, es un tiempo muy corto. Lo único que podemos dejar aquí son reflexiones Sí. en torno al agua. Y bienvenida a todas las invitaciones que me quieran hablar, pues porque podemos abordar muchos temas desde el medio ambiente, desde agua, energía, residuos,
vegetación, o sea, podemos hablar muchos temas, bueno, que yo sé que la comunidad despierta la conciencia. Sí, es verdad, y felicitaciones pues por todo el conocimiento que tienes y que es algo que sé que en Colombia, cuando vean estos programas y todo, dicen, eso es lo que se está necesitando en estos momentos, generar conciencia por medio de estos programas. Así es, así es. Amigas y amigos, ya regresamos, vamos a unos mensajes institucionales en Teleboyacá. Sígale por ahí con 1000 pesitos, hermosa y bella dama, pero es por 2000. Aprovecha la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves. El canal de tu comunidad, Teleboyacá es más. Robar señal de cable tiene consecuencias. Muchas veces somos el comienzo y muchas otras el final, pero siempre somos la conexión. En Terminales Medellín hemos trazado el camino a más de 176 destinos. Al año conectamos más de 21 millones de personas. Sus sueños viajan con nosotros para convertirse en realidad. ¿Quieres comenzar una nueva historia? Ingresa a www.terminalesmedellin.com. Bueno, vamos a hablar de mitos, me parece demasiado interesante lo de los mitos, porque nosotros hemos tenido ciertos comportamientos y después como personas, en el caso tuyo, que sos conocedora del 100% de esta área que manejas, le puede decir a uno, no, es que eso es un mito, eso es una cuestión que usted se inventó. Asimismo, en cada profesión la gente le dice a uno, no, eso no se hace así, eso no es así. La gente que anda, yo voy a hablar sobre los que veo por ahí en toda parte de la calle, Okay. con la botella de agua y la botella de agua y la botella de agua. Esas aguas, ¿qué diferencia tienen al agua que tenemos en la casa? Byron, muchas de estas aguas que venden normalmente y comercializan es un agua que utilizaron de una llave y la filtraron. Y eso es lo que nos venden a nosotros como agua embotellada. Sí. Muchas veces no quiere decir que esté más limpia, es más, se dice que es de pronto más limpia cuando nosotros tenemos, por ejemplo, tuberías demasiado viejas, tuberías que sueltan metales pesados. Ahí sí, uno dice, es más limpia. Pero si nosotros tenemos un acueducto o un abastecimiento que es moderno, eso no, eso es falso. Entonces, créanme que ese mito es falso, no es. Entonces, si ustedes son los que compren y dicen, no, más fácil, voy a mantener agua embotellada en los hogares, no. O sea, desde que no se ha demostrado que las tuberías suelten metales pesados, no hay problema. Eso es falso. Mejor dicho, entonces, a ver, ya ni el agua hervida, ni el agua, ¿cierto? Que para botarle los... O sea, ustedes si quieren, además eso es tradición, desde los pueblos. Sí, o sea, sí. Usted se va por un pueblo y siempre la abuelita o la señora mayor le va a decir, ir pasada. Y usted simplemente el tema cultural, uno dice, no, yo tengo que hervirlo.
Si ella lo está diciendo, bueno, y si usted no la hierve, ¿qué sucede? ¿Le duele el estómago? Sí, 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 muchas veces porque eso son creencias que ya se tienen. sí, Y sí. si uno, entonces uno dice, ya que ya están muertos, ya así me las tomo. Entonces creo que eso sí genera ciertas reflexiones. Bueno, entonces te quiero preguntar también, ¿qué relación existe entre el cuidado de agua y la seguridad alimentaria? Alimentaria. ¿Qué seguridad existe en esa situación? O sea, sí conlleva a que con eso nos cuidamos más. Lo que pasa es que sí o sí, Otro mito. para cultivar los alimentos se requieren agua. Hay una producción de alimentos que demandan mucho más agua que otros y eso hace que en muchas actividades lo que se genere es un desperdicio. Entonces, hay dos. Primero, la industria agrícola y agropecuaria demandan mucha agua y la segunda es cuáles son los mecanismos que tenemos para el abastecimiento. Somos dependientes actualmente de los agroquímicos. Si bien hay algo importante que tenemos que resaltar, Byron, y es el tema de que vamos a vamos a tener que volver a los fertilizantes orgánicos, porque realmente los pesticidas demandan recursos. Y vuelvo y te digo, la infraestructura para uno tratar el agua de las actividades económicas es demasiado costosa. Cubrir la demanda solamente se logra si uno hace alianzas con inversionistas, por ejemplo, extranjeros, que es importante tener presente. Y por eso, a nivel Colombia, aún seguimos en esa crisis de cómo abastecer y cómo mantener o cómo lograr solucionar esa problemática relacionada a la infraestructura para el tratamiento del agua. Muy bien. ¿Cómo podemos cambiar la percepción cultural de que el agua siempre está, precisamente nos dice aquí en el escrito, Sí. esa percepción y que genera o sea, lo que estamos hablando de que el agua, si no se hierve y todo eso, ¿cómo hacemos culturalmente más bien? Danos unos tips. ¿Cómo hacemos para generar más conciencia sin nada de inventos que nosotros sacamos en la calle? Que el agua esto, que el agua lo otro, que el agua. ¿Cómo se generaría conciencia? Desde las instituciones educativas, si hay tiempo, ahora con los niños, ahora con nosotros los adultos, ¿cómo sería la expectativa para eso? Claro que sí, ¿no? Y ya también, ya que se nos está acabando el tiempo, yo creo que es importantísimo las últimas reflexiones en torno a lo que tú dices. Primera reflexión desde las instituciones educativas. Siempre se debe comenzar la conciencia ambiental desde la edad temprana. Enseñarle a los niños. Yo creo que más que decirles es mostrarles. Nosotros aprendemos realmente si oímos, si tocamos, si vemos. Si juntamos todos nuestros sentidos, aprendemos más. Lo segundo, desde la gobernanza, desde los municipios, muy importante, vincular más la participación ciudadana. O sea, si nosotros hacemos intervención en una fuente hídrica, nos vamos a llevar a toda una comunidad de esa zona o ese sector que colinda con esa fuente hídrica para que entiendan cuáles son las problemáticas que se tienen. No todas las fuentes hídricas tienen la misma problemática y la misma contaminación, pero sí en muchas de esas partes de esa fuente hídrica, parte alta, parte media o parte baja, sí se tienen unas problemáticas, pero también se está presentando un abastecimiento. Entonces, muy importante, vincular más a la población para que participen en temas de gobernanza, cómo formar a los líderes, irnos a una cuenca, por ejemplo, hacer un recorrido de la distancia de una cuenca desde que nace, por ejemplo. Desde los páramos, Bello tiene un páramo, el páramo de las Baldías, que muchas veces no conocemos y no entendemos, y tampoco entendemos cómo se forma una fuente hídrica desde un páramo, que eso es un tema que tenemos que abordar próximamente. ¿Qué tipo de ecosistemas son los que se presentan en estas zonas? Es muy bueno, muy chévere cuando nos transmiten ese conocimiento, pero es aún mucho más enriquecedor si nosotros hacemos parte de esas experiencias. ¿Qué rol juega en este momento los alcaldes, los gobernantes acerca de esa situación? Usted que tiene tanta experiencia y tanto profesionalismo en este tema, ¿sí se han dedicado los gobernantes a luchar por esta situación? Lo que pasa es que siempre va a haber unos temas que son fundamentales. El tema social es fundamental, pero este es transversal. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos condiciones de salubridad, de salud
para las personas, eso va a generar enfermedades, Eso. va a generar condiciones desfavorables y va a generar que las personas empiecen a verse afectadas. Entonces, es un tema que debe ser transversal. Si bien desde los municipios se está fortaleciendo con políticas públicas que permitan el cuidado, aún no sigue ganando el desarrollo descontrolado y la conurbación descontrolada de la población. ¿Cuál es una de las problemáticas más grandes? La conurbación de asentamientos ilegales. Nosotros que vivimos en un valle, seguimos creciendo. No tenemos cómo prestarle servicios públicos, por ejemplo, a estos asentamientos. Entonces, ¿cómo se? No, pues tenemos una fuente hídrica o tenemos como unos caminos trazados para que el agua simplemente sea vertida allá. Entonces, no podemos garantizar. Entonces, lo que nos falta es eso, esas políticas poder ser aplicadas dentro del territorio y que realmente sí sean asertivas, porque nos llenamos de muchos documentos que al final no logramos implementar. ¿Hacia dónde vamos antes de terminar en la presentación de hoy con la bendición de Dios? ¿Hacia dónde vamos en este camino de la cuestión del agua? No, pues científicamente vamos a seguir desarrollando proyectos que realmente sean en pro del cuidado, pero más que el cuidado creo que es de la conservación. Es muy interesante cuando, por ejemplo, se le paga a un campesino por cuidar esa fuente hídrica. Entonces, ¿cómo convencemos, por ejemplo, a un ganadero de que no haga deforestación, sino plantamos un árbol, por ejemplo? Sí. Solamente se logra si nosotros logramos equilibrar lo que a él le están pagando por su actividad económica. Entonces yo creo que desde los municipios y desde el Estado a nivel nacional tenemos que darle fuerza es a la protección de los ecosistemas, pero a través de incentivos económicos, que también es importante mencionarlos. Ya antes de terminar por hoy, ¿cómo ves entonces el presente y el futuro de aquí en adelante con la parte de la situación con el agua? Exacto. Entonces, primero, el desarrollo de tecnología a futuro es importante. Lo segundo, buscar recursos, no solamente a nacional, sino internacionalmente. Muchos países en este momento están invirtiendo en países en desarrollo que están optimizando o están optando por la conservación de los recursos naturales, que eso también es importante. Tercero, el fortalecimiento de la educación ambiental. La educación ambiental no solamente tiene que ser un tema de un puerta a puerta que nosotros hagamos tocando, explicándole a las personas, sino también programas radiales, programas de televisión, visitas, hacer recorridos, por ejemplo, caminatas ecológicas, entendiendo la problemática. Uno no soluciona un problema si uno no entiende cuál es el problema. Y eso es importante. Entonces, caminatas, recorridos interpretativos, por ejemplo. O sea, falta aplicar más ese término de educación ambiental, pero desde los territorios. Porque si las personas no tienen apropiación de los recursos naturales que tenemos y de nuestras acciones, no van a ver cambios de fondo. Luisa, pero antes de irnos por hoy, sí se ha avanzado un poco y se ha tomado conciencia, porque esto para nosotros relativamente como si fuera un tema nuevo, digo, llevamos buen tiempo, pero ahora se le ha prestado como más atención un poco más a esto, tanto es que hay normas y en estos momentos hay sanciones para todas las personas que de pronto infringan esa situación. Lo que pasa es que las normas aún siguen siendo muy abiertas y estamos, o sea, las sanciones que nosotros tenemos actualmente está ligado simplemente a la ley, por ejemplo, del Código de Policía para hacer sanciones. Sí. Nos falta hacer un poquito más, con más criterio a la hora de definir cuál es la normativa referente a cada uno de los recursos. Pues no es lo mismo sancionar un tema del que está tirando residuos al que está generando vertimientos directos a una fuente hídrica. Y hay ciertos vacíos normativos que nos generan que debamos de tener un poquito más de políticas públicas, pero en pro de que se vean ejecutadas y que sí cuenten con los recursos, porque podemos tener muchos instrumentos de planificación, pero si no se tienen los recursos suficientes desde los municipios, eso solamente se van a quedar en indicadores de cumplimiento y ya. Esto sería una invitación para decirles a todas y todos ustedes que ahí es donde podemos rodear a los alcaldes, a los aspirantes a los cargos públicos, que yo tengo fe y lo que usted decía ahora, vamos sobre un 10, un 3 más o menos, pero podemos avanzar.
pero podemos avanzar. Por ejemplo, Televidentes, si ustedes tienen proyectos en pro de la conservación del recurso hídrico o de los recursos en generales, esos proyectos pueden ser proyectos pilotos a futuro que para los gobiernos sean tenidos en cuenta dentro de sus planes de desarrollo. Entonces, importante también si tienen ideas, poderlas plasmar y no solamente dejarlas como tal en sus mentes, o quizás lo pudiéramos hacer de esta manera, sino que también llegar a construir un proyecto. ¿Cómo se sintió usted hoy en Teleboyacá? Súper bien, emocionada, como siempre me encanta estar reunida con todos ustedes, compartiendo y difundiendo información valiosa que nos enriquece no solamente el diálogo, sino la mente. Yo siento que si uno aporta el crecimiento mental de las personas, porque recuerda, Byron, lo que inicié, las personas nos conectamos emocionalmente, pero hay que fortalecer también el razonamiento. Entonces, creo que si podemos brindar estos espacios precisamente para generar como esas reflexiones, acá voy a estar presente. Muchas gracias, Luisa Fernanda Giraldo Vargas, gran profesional ingeniera ambiental. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y nuevamente nos encontramos para otro episodio. Claro, con la bendición de Dios. Y un saludito a San Rafael, ¿ok? Y un saludo a toda mi familia y a todas las personas que nos están viendo desde San Rafael, Antioquia. Espero que les haya gustado, a todas las personas de la región que nos estén viendo. Un saludo muy especial y nuevamente nos vamos a estar viendo entonces por aquí. Bueno, amigas y amigos, un saludito muy especial para todos ustedes y un agradecimiento por haber estado con nosotros. Gracias también a nuestro gran amigo y gran coordinador y director, nuestro amigo Felipe. Cierto que no vamos a decir nunca de quién es hincha. Eso sí no lo vamos a decir. Y un saludito muy especial también a todos los privados de la libertad, que siempre les mando un abrazo. Que Dios me los bendiga. Hoy hablé con 2 de ellos. Y decirles a ustedes que recuerden que no todos los que van a misa o van al culto son santos. Porque todos los que están privados de la libertad, todos no son culpables. Y lo otro es que la universidad, para mí, solamente te certifica. La calle te gradúa. Un abrazo bien grande, con la bendición de Dios y hasta el próximo miércoles.